A esta hora de la tarde comenzamos la emisión de Escucha América a través de todas las estaciones de Madero FM. Con la conducción del cientista político y doctor en comunicaciones, don Percival Madero, analizamos en media hora todos los días viernes la realidad política, económica y social de la principal economía del del nuevo continente. Vamos de inmediato junto a don Percival Madero y Escucha América. Buenas tardes, distinguidos auditores, auditoras y televidentes. Un saludo muy especial a Aldo, que se suma a nuestras intervenciones de los días viernes acá en Escucha América. Y para todos ustedes, distinguidos auditores, en una situación, digámoslo derechamente, incómoda. Incómoda porque siempre las guerras traen consecuencias y estas situaciones muchas veces también nos avisan de que tenemos que tener otra mirada y yo diría que otra perspectiva, otro ánimo respecto de entender lo que está ocurriendo. Y la verdad es que aquí hay una situación de expectación muy grande, porque esta guerra que se pretendía por pocos días dar un aviso así a Irak, por parte de las fuerzas norteamericanas e israelíes para que todo esto quedara rápidamente controlado, habiendo dado de baja a sus principales líderes, Khomeini y otros más, pensando que esto podía ser un llamado de atención muy potente, esto no ocurrió como se estaba previsto. Y eso ha traído como consecuencia que hoy día están en una situación muy difícil, porque esto de la guerra en Irak de alguna manera toca a todo el mundo. No es un conflicto solo local. ¿Y por qué no es solamente local? Porque por el estrecho de Hormuz, donde pasa más del 20% del petróleo mundial, está hoy día en discusión. Y aparentemente ni Estados Unidos ni Israel pueden garantizar el paso del petróleo, por eso los precios que está llegando y que eventualmente va a subir en los próximos días. Un tema realmente difícil, impopular, pero que para la situación de guerra que se vive en ese lugar podría ser entendible. Cuando esto toca al mundo, tenemos la obligación de poder contener un rato la respiración, ser muy fríos en cómo nuestro Estado de Chile va a asumir estas consecuencias y cómo los gobernantes actuales, que llevan apenas una semana en el poder, van a ser capaces de poder asumir esta cuestión que se les viene como un terremoto, se les viene como un tsunami, se les viene como una inundación, se les viene como un incendio así garrafal, porque va a obligar a subir todos los precios y eso va a traer inflación, lo que significa aumento en los precios del pan y de las cosas más básicas para, la manutención, diaria. Aquí hay un impacto global, ¿ya? Y el impacto global tiene que ver que si se prolonga, reactiva un eje que es clásico en el mundo de la geopolítica, ya, entre Estados Unidos y el bloque euroasiático que se llama. Aquí también podría reforzarse el tipo de los liderazgos duros, así como Donald Trump y otros. Y tiene un menor espacio para la diplomacia multilateral. Esos menores espacios, distinguidos auditores y televidentes, de alguna manera nos complican a todos, porque no podemos hacer nada, solamente aferrarnos a las circunstancias y entender que los precios, que acá no se hacen por una situación, por vía de la guerra, a subirlos, pero como es sensible, la situación petrolera, la política del petróleo del lugar, obviamente nos complica a todos. Aquí, distinguidos auditores y televidentes, si hubiese requerido una Organización de Naciones Unidas más poderosa, sabemos todos que desgraciadamente no cumplió los objetivos para los que fue creada,
pero ha perdido un peso donde ya no puede activarse como un actor vital que sea resolutivo frente a estos hechos. No tiene poder para eso. O sea, festinó las Naciones Unidas su poder después de la Segunda Guerra Mundial, hace 80 años, y terminó hoy día perdiéndose el respeto por Naciones Unidas. Y eso obviamente es malo para todos. Pasa que se aumenta el nacionalismo en las ciudades o en los países o en los lugares donde está ocurriendo. Se endurecen todo lo que tenga que ver con las políticas migratorias. Se justifica el estado de excepción y de vigilancia. Y eso obviamente trae como consecuencia un tema que también no solamente afecta el bolsillo, sino que además una serie de acciones personales con cuanto a la guerra en esta situación es muy complicada. Aquí, desgraciadamente, en nuestro país nosotros no tenemos un colchón de recursos como lo tuvimos en alguna oportunidad, los que nos permitió salir adelante en la pandemia. No lo tenemos porque lo gastamos todo. Y el gobierno que acaba de irse no dejó ningún peso porque para esto no hay plata. Y frente a estas crisis, hoy día tenemos que asumir que ojalá el ciudadano común y corriente, yo mismo, ustedes y distinguidos auditores televidentes, tenemos que entender lo que esto va a traer consigo. Acá además hay una dimensión claramente expuesta, que es la dimensión geopolítica. Irak es clave porque está en el corazón energético y estratégico de la geopolítica. Es vecino de Irán. Tiene una influencia directa sobre el Golfo Pérsico. Es un nodo entre Asia, Europa y África. Y una guerra larga implicaría una escalada directa con Irán, ojo, una reconfiguración de las rutas energéticas, lo que va a hacer subir el precio de los combustibles, y todavía aún más, una mayor militarización en la región. Eso afectaría el equilibrio con otros actores que tienen que asumir este desafío, particularmente lo que tiene que ver con Arabia Saudita e Israel. Cambian las reglas del juego, cambia la forma en cómo este póker político se juega. Por eso que hay mucho interés en saber cómo podría eventualmente participar la OTAN en un proyecto de guerra que no es de la parte europea de la OTAN. Ya Italia, de alguna manera Francia, lo ha dejado establecido muy claramente Alemania, Inglaterra. Esta guerra es una guerra que no es de Europa, es una guerra de Estados Unidos e Israel contra Irak. Y por eso que en esto hay que tener mucho cuidado, porque aquí podrían verse reflejados otras alternativas, otros rebarajes de cartas políticos y geopolíticas y militares que hagan que finalmente los países como de Europa no se pongan con elementos humanos y militares para esta guerra. A pesar de que ya han participado en escaramuzas y cosas así, de hecho le costó la vida recientemente a un soldado francés. Pero las consecuencias son respecto de las sanciones internas que se van a vivir entre Estados Unidos y Europa, por este tema de la militarización de ese conflicto que empezó Estados Unidos e Israel. Hay, sin duda, una enorme posibilidad que se debilite la OTAN y también esto traiga una mayor autonomía para la militarización de Europa, con una OTAN que no cuente con Estados Unidos, que hasta ahora fue la gran defensora de aquello, pero eso deja abierta la posibilidad de que una mayor autonomía militar es clave. Por eso que es importante lo que está ocurriendo hoy día con Alemania, que tenía una ley interna que no le prohibía tener ejércitos profesionales
como también la misma que tenía Japón, que después de la Segunda Guerra Mundial y haber sido derrotada por Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, jamás nos olvidaremos de Hiroshima y Nagasaki, como recién se empiezan a rearticular las fuerzas, pensando que hoy día se está armando muy fuertemente Corea en este afán de este acuerdo que hay entre Corea del Norte, Rusia y China para autodefenderse si cualquiera de ellos fuera atacado. Si ustedes lo ven, tanto China como Rusia y Corea del Norte, hoy día, independientes que son socios de Irán, y ojo, socios, hoy día están atentos a lo que está pasando porque esto no representa ningún desgaste económico ni militar para esas potencias. Observan cómo en Occidente se desgastan y observan cómo los países que están hoy día en la guerra se empobrecen. Para hacerle una sola idea, un misil básico está dentro de los 4 a 5 millones de dólares cada uno, para que tengamos idea de cuánto cuesta la guerra al día. Ahora, esto obviamente influye en las bolsas de valores y en la economía del mundo, no hay ninguna duda respecto a eso. El impacto inmediato, como nos señalábamos, la subida del petróleo, la caída en los mercados de corto plazo y un refugio que siempre va a ocurrir en activos, digamos, particularmente con el oro. Y las materias primas más importantes, seguramente va a estar el cobre y la plata, que a pesar de esto han bajado de precio de acuerdo a lo que está ocurriendo. ¿Quiénes ganan con esto? ¿Ah? O sea, los sectores de la energía. Los que venden energía ganan mucho, porque obviamente ellos ya tienen lo que produce energía en base a petróleo, que ellos tienen sus estanques o tienen sus bases, tienen sus espaldas para poder tener ese vital combustible. Y los ganan también los defensas, que ganan los que venden armas, ¿ya? La Lockheed, la Raytheon, etc. ¿Quiénes pierden con esto? Bueno, los sectores del turismo, sin ninguna duda, en esos sectores. Y como baja la densidad de los recursos en los demás países, uno dice, esperemos, viene la guerra, o estamos en guerra, o hay influencias que están ocurriendo respecto a esa guerra allá en Irak. Veamos lo que va a pasar y después pensaremos en otra cosa, en el viaje, en otras situaciones para gente que está pensando en hacer alguna inversión, por ejemplo, en lo turístico. Por supuesto que los mercados emergentes, como el chileno, también sufren. Porque hoy día los fletes, no sé, de nuestras materias primas, hablemos de frutas, verduras, hablemos incluso del cobre, todos esos fletes han subido por el precio del petróleo y por la incomodidad, o diría, porque los seguros hoy día, que de alguna manera respaldaban esas acciones, hoy día han subido pero enormemente. Ahora, metamos en esto también, porque no podemos dejar de meterla, a lo que pasa en la relación con China y Rusia. Porque son los expectantes, particularmente China, lo que están esperando es que el otro gran polo de desarrollo mundial, China, solo mira. China no defendió ni va a defender a Venezuela, ni Rusia tampoco, salvo declaraciones políticas. O sea, nada. Tampoco ha pasado lo mismo con Cuba, nada. Y eso, de alguna manera, representa una acción que quienes se transformaron o quienes creían que ser socios de China de alguna manera le iba a traer una compensación también en la defensa de su territorio, se equivocaron. Ahora, China, con mucho cuidado, nunca mete en sus acuerdos comerciales nada que tenga que ver con lo militar. No lo hace jamás. Y no creo que lo vaya a hacer así. Tal vez en las centrales nucleares que está construyendo en Argentina, Neuquén, tengan esa posibilidad, porque no dejó de construirlas a pesar de Milei.
Ojo con esto, distinguidos auditores, porque es muy importante. Ahora, China obviamente no se va a involucrar militarmente, ya se lo he señalado, pero aprovecharía muy bien el desgaste norteamericano, porque eso es importante, ¿ya? Y va a asegurar el petróleo con acuerdos paralelos. Y eso China, que tiene su petróleo, que tenía algún tipo de petróleo con Venezuela, cuando Donald Trump interviene en Venezuela para sacar ahí a Nicolás Maduro, los contratos que tenía Venezuela en la era de Maduro con China aún son respetados. No están respetados los con Cuba, de acuerdo, pero con China sí están respetados. Ahora, desde la perspectiva rusa, bueno, obviamente capitalizar el conflicto geopolítico, porque de alguna manera la atención se va a esos lugares y deja libre a la guerra que hoy día que tiene con Ucrania, que a pesar de su poder y de los tantos años que llevan en guerra, todavía no logra un triunfo Rusia en eso. Hay que entender que focalizada toda la atención en Irak, se pierde de vista lo que está pasando con Ucrania, ¿verdad? Sin embargo, eso debe tenerse muy en consideración porque de alguna manera la OTAN de Europa está preocupada de lo que está pasando ahí. Por eso no quiere prestarle, entre comillas, algo de ropa a Estados Unidos e Israel para dedicarse al conflicto, porque Europa no ha dejado de pensar que después de Ucrania, Rusia va a atacar a otro país europeo para quedarse con vastas tierras en esos lugares. Eso jamás debe descartarse en la política, en la geopolítica y menos en la guerra. Ahora, ¿qué pasa en nuestro espacio trasero? ¿Qué pasa en nuestra América Latina? Los efectos son indirectos, pero son relevantes. O sea, la subida del petróleo beneficia a los exportadores. El aumento de la inflación global golpea a las economías frágiles, entre ellas las chilenas, desgraciadamente. ¿Qué ganas me dan de decirle a distintos auditores y televidentes que tenemos otra situación? Pero el empobrecimiento, la falta de recursos, la incapacidad de lo que legó el gobierno pasado es brutal frente a estas circunstancias. Adquiere más notoriedad, adquiere más importancia, más, yo diría, más cuerpo el entender qué significa haberse quedado sin ningún peso para nada. Me gustaría que el ministro Marcel en alguna oportunidad dijera algo sobre esto. En América Latina los efectos políticos son obviamente determinantes. Aquí, obviamente, la presión de Estados Unidos va a estar muy presente para alinear a América Latina, que ya se había visto. Ya lo vimos con el famoso cordón chino. Eso que, ¿se acuerdan? Eso que causó mucha discusión por lo rápido que se hizo y por lo sospechoso de lo que ocurrió en los últimos días del gobierno de Boric en Chile. Acá, ojo con esto, porque va a servir para realinear fuerzas, querámoslo o no. Y eso tenemos que preverlo con seriedad. Y ustedes, particularmente, distinguidos auditores y televidentes, independiente de este espacio semanal, Escucha América, seguramente usted encontrará algún tipo de razonamiento para poder entender la ubicación en la que quedamos. Bueno, América Latina, con sus regímenes democráticos, particularmente el chileno, tiene partidos políticos de enorme sostén político a China, a Rusia, a Corea del Norte e Irán. Se llama Partido Comunista y Frente Amplio de Chile. Y eso, usted, independiente que sea de esos colores políticos o no, el punto que eso es cierto.
Eso no tiene duda, no es una conjetura, eso es cierto, es un hecho real. Estados Unidos tiene enemigos en Chile. Y esos enemigos pertenecen a esos partidos políticos que con su afán y con su génesis en la búsqueda de un antiimperialismo perdido, derrotado en la Guerra Fría, particularmente con la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, dejó algo planteado, pero hay muchos dirigentes chilenos que están en la órbita de no respaldar ni ayudar en nada al gobierno de Estados Unidos. En el caso específico de Chile, el tema se amplía un poco más. Porque ahí, obviamente, el impacto es económico más que militar, independiente del reordenamiento. Perdón, no quiero dejar algo en el aire. Respecto de lo que pasa con China, nosotros los chilenos también tenemos que ser muy cuidadosos. Porque más del 40% de nuestras exportaciones van a China. Y es probable que no tengamos una relación, digamos, política hoy día lo suficientemente afable, dado que este alineamiento que está pidiendo Estados Unidos respecto a sus propias visiones podría afectarnos. Pero ahí estamos nosotros con nuestros diplomáticos, con nuestra clase política actual, etcétera, y con nosotros, los ciudadanos que tenemos que estar informados respecto a esto. Y donde esta ventana de Escucha América le da a usted una mirada que, a mi juicio, debe sostener y aquilatar para saber dónde estamos parados como país, dónde estamos parados como república y qué nos compete a nosotros para poder entender por qué ya subió el petróleo y por qué va a seguir subiendo y por qué no subió el precio de muchas cosas, porque eso es una razón que no es, yo diría que no es de responsabilidad neta del gobierno que acaba de empezar. Pero, sin embargo, el gobierno que acaba de empezar tendrá que administrar todas las condiciones para que nosotros tengamos el mínimo daño posible, que no nos afecte las exportaciones, incluso con un país no alineado con Estados Unidos como es China. ¿Cuáles son los riesgos en caso de Chile? Bueno, como lo señalábamos, una inflación importada en energía, el precio del petróleo y en todos los alimentos. Ya, la volatilidad en el tipo de cambio. Teníamos un dólar que estaba entrando a su precio razonable, cerca de 800 pesos, y no podía costar más tampoco. Y algunos pensaban que no podía costar más de 700 pesos. Aquí es posible que se eleve a alturas que ni siquiera conocimos en los malos momentos, a sobre 1.000 pesos el dólar. Ojalá que eso no ocurra así. Ahora, un dólar alto es muy bueno para los exportadores. Las uvas, las cerezas, los arándanos, los salmones, etc. Pero muy malo para el bolsillo de las personas más requirientes o más requirientes de acá, de nuestro país. Ahora, todas las inversiones se paralizan. Todas. Y eso es nefasto para el trabajo. La caída de las inversiones extranjeras, particularmente las extranjeras, en momentos de incertidumbre. No vamos a hacer nada hasta que esto se solucione. Y eso es nefasto para un país que hoy día necesita darle movimiento, crecer en algo para que entre algo de plata a nuestras arcas vacías. Ahora, ¿cuáles son las oportunidades? Bueno, va a subir el precio del cobre. Va a haber mayor demanda por minerales estratégicos. Litio también. Molibdeno y tanto que tenemos nosotros acá en Chile. Y nosotros, como ser un país abierto, estamos muy sensibles al ruido global. Y hay que entenderlo así. Porque en definitiva lo que está pasando es que estamos frente a una situación extremadamente vulnerable. Porque somos vulnerables. Porque somos chicos, porque nuestra economía es débil, porque hemos tenido gobiernos irresponsables, porque tenemos un exceso de deuda fiscal, porque gastamos plata en lo que no tenemos que gastar.
donde tenemos gente que gana altísimos sueldos en empleos públicos y no trabaja. Y eso tenemos que solucionar con un problema más trágico en América Latina y particularmente en Chile, que tiene que ver con el crimen organizado y todo eso, encima de todo eso. ¿Qué es lo que entonces podríamos visualizar terminando nuestro programa en una mirada amplia, como conclusión estratégica? Que una guerra prolongada, que no queremos, va a sufrir un desgaste de Estados Unidos. Va a haber un fortalecimiento indirecto de China y Rusia después de esto. Va a haber una fragmentación en todo Occidente, ya lo vemos en Europa. ¿Ya? Porque ya Europa, ya le he dicho al presidente Trump, mire, esta es su guerra, no la nuestra. Clarito. Va a haber una volatilidad económica global. Es decir, aquí obviamente ya se aprecia, ya se ve, ya se observa, ya se huele, ya está en el ambiente esto. Y hay que tener mucho cuidado en cómo se va a visualizar a futuro este problema. Y obviamente hay reordenamiento de las alianzas políticos mundiales. En términos simples, esto no sería una guerra local. Es un evento que va a reconfigurar un reconfiguramiento del orden mundial que ya había empezado. Por eso que nosotros tenemos que estar atentos y que este programa, Escucha América, sirva para esos propósitos. Distinguidos auditores y televidentes, de esta manera le hemos echado un vistazo a lo que está pasando en el mundo en nuestro programa Escucha América, que pretende dejarlo mejor informado, mejor situado, con verdades a veces incómodas, dolorosas o yo diría, digamos, angustiantes, pero necesarias. Con esto, distinguidos auditores y televidentes, nos despedimos de nuestro programa Escucha América de hoy, viernes 20 de marzo del 2026, invitándolos a que el próximo viernes nos juntemos a esta hora, 1:30, para hablar del mundo, de nuestras relaciones y de nuestro contexto dentro de aquellas. Por la atención dispensada, muchísimas gracias. Adelante, Aldo. Muchas gracias a don Percival Almadero, cientista político y doctor en comunicaciones, en este programa de día viernes Escucha América a través de todas las estaciones de Madero FM. Lo invitamos a seguir en nuestra sintonía. La Fuerza del Norte, en Taltal y